Bueno, listo. Estamos entonces reunidos aquí en Córdoba. Hoy es 11 de octubre, ¿verdad? 11 de octubre, Raúl. Bueno, los amigos de distintos lugares, venimos de Buenos Aires, de Santa Fe, ¿qué más me dice? ¿Alguien de Formosa había? El señor Formosa está ausente. Muy bien, muy bien. Tenemos, ¿cómo te llamas, Patricio? Muy bien. Él ha colaborado con nosotros en el servicio devocional y nos ha dado mucha fuerza. Gracias por estar. Vamos a hablar hoy vamos a empezar con algunos temas de filosofía Rosa Cruz en preguntas y respuestas. ¿Está saliendo más o menos bien? Bueno, vamos a ver hoy, empezándolo con el tomo 1 de filosofía Rosa Cruz en preguntas y respuestas. Yo seleccioné algunas respuestas y algunas preguntas, claro. Aquellos que quieran por ahí seleccionar alguna otra, es posible, se puede hacer también. Yo seleccioné, por ejemplo, la pregunta número 15, que es una pregunta muy útil. Hola, buen día, ¿cómo te va? Estamos grabando, así que podés saludar para todos. Gracias. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con filosofía Rosa Cruz en preguntas y respuestas. Yo seleccioné para empezar la pregunta número 15. La pregunta número 15 dice: cuando un hombre paga sus deudas, cuida a su familia y vive aquí una vida moral, ¿no se encontrará bien en el más allá? Esto hace referencia a la vida post-morte. Cuando nosotros lleguemos a cumplir nuestro plazo de vida en esta encarnación, bueno, luego sabemos que tenemos todo un periodo en el cual vamos a revisar la vida vivida y experimentar un montón de experiencias, revivir un montón de experiencias que si en la medida que las hayamos recapitulado, en la medida que hayamos hecho la retrospección adecuadamente en estos momentos, posiblemente tendremos un paso rápido, tendremos ya los recuerdos muy bien fijados en nuestra conciencia, en el tomosimiente, y por lo tanto nuestro paso va a ser un poco más rápido. En la medida que esto no lo hayamos hecho bien, vamos a tener que pasar un poco más de tiempo en el purgatorio, así le llamamos nosotros cuando ascendemos y llegamos primero a la parte más baja del plano del deseo, vamos a pasar por justamente los planos inferiores del mundo del deseo, en los cuales sabemos que ahí se alojan todos aquellos debilidades, defectos, carencias, egoísmo, etcétera, que hemos mantenido en nuestra encarnación. En ese plano no es que vamos a tener un castigo, todo lo contrario. Ahí lo que vamos a tener es un aprendizaje muy importante, porque del aprendizaje, de la experiencia que saquemos cuando pasemos por el purgatorio, es que vamos a asimilar y vamos a incorporar una quinta esencia, se decía, de lo que hemos transmutado, de lo malo que hemos hecho, o un poco más arriba, después cuando lleguemos al primer cielo, lo que hemos aquilatado de todo lo bueno que hemos incorporado en nuestra vida. Acá la persona pregunta entonces, pero si un hombre ha pagado sus deudas, ha cuidado a su familia, ha vivido una vida moral, entonces, como diciendo, la va a pasar bien en el más allá, ¿verdad? Margendel le contesta, no, se necesita algo más. Hay muchas personas de esa creencia que pasan un tiempo nada envidiable en el mundo del deseo después de su muerte. Hay que considerarlas, por supuesto, desde el punto de vista de esta vida solamente, pero actualmente tenemos que cultivar por lo menos algunas tendencias altruistas para poder progresar más allá de nuestro actual estado evolutivo. O sea, Margendel dice, una persona que fue un buen padre, tuvo una buena familia, un buen trabajo, que no engañó a nadie, pagó todas sus deudas, y sin embargo no es suficiente. No es suficiente para nuestro ideal.
para aquello que nosotros perseguimos. Nosotros no vinimos a esta encarnación para ser buenos, para que nos vean buenos y para morir así de buenos como nacimos. No es esa la idea, ni así de buenos ni así de erróneos. Nosotros tenemos que incorporar algo más. Y él dice, encontramos a las personas que han descuidado sus deberes superiores en la cuarta región del mundo de deseo después de la muerte. Es decir, recordemos, el mundo del deseo tiene 7 planos. Nosotros decimos que la parte purgatorial son principalmente los 3 planos inferiores del mundo del deseo. Pero hay una cuarta, la intermedia, una región intermedia, región de deseos, que justamente suele ser, parece ser, ¿no?, muy concurrida por un montón de personas que les pasó esto. Vivieron cumpliendo sus deberes, lo cual está muy bien. No son malos. No son malas personas, no le han hecho mucho mal a nadie. Por lo tanto, los primeros, los 3 de abajo, los pasaron más o menos rápidamente, porque no había mucho, realmente no habían cometido, no quisieron estafar a la gente, no se quisieron aprovechar de otros. No habían hecho daño. No habían hecho daño, exactamente. Pero, sin embargo, no habían hecho muy bien, no habían hecho demasiado bien. No habían pensado demasiado en los demás. No han crecido, no pudieron crecer. No pudieron crecer. Es como que hablemos de nosotros, porque somos parte de la humanidad, ¿no es cierto? Nosotros hemos venido con una idea armada, preconcebida, que tenemos que ser buenos. Bueno, ya está muy bien, nuestros padres nos han inculcado, ya sea en la iglesia católica, en la iglesia evangelista, o en la iglesia que hayan ido, o no, o en ninguna iglesia, simplemente con un ejemplo moral de rectitud, nos han enseñado que debemos ser buenas personas. Y hemos interpretado que ser buenas personas es no hacerle mal a nadie y cumplir nuestras obligaciones inmediatas, o sea, en nuestra familia, en nuestro trabajo, alguno que otro amigo, pero siempre como para estar bien uno. No es suficiente, dice acá, se necesita algo más. Dice, las personas han descuidado sus deberes superiores y están en la cuarta región. Quedan ahí durante un montón de tiempo en un estado por ahí de inactividad, en un estado verdaderamente no nada bueno para el espíritu. De reflexión, exactamente, de mucha reflexión. Allí está el hombre de negocios, allí está, que trató honestamente a todos. No estamos hablando del hombre de negocios, no estamos hablando del hombre de negocios que fue realmente hasta justo con sus empleados. Perdón. Ocurre que en el caso del hombre de negocios, o quien amó mucho la materia, se apega y entonces le cuesta renunciar o olvidarse, una vez que pasó al otro lado, de todo eso que él atesoró en su memoria vital. Entonces se dedicó pura y exclusivamente a eso y no le dio movimiento al espíritu, no le dio experiencia al espíritu. Y esa es la razón de por qué él se queda allí haciendo ese espacio, que son muchos años de pasividad, hasta que toma conciencia que debe abandonar todo esto. Por eso es que se nos recomienda a la gente de espíritu, que seguimos la vida espiritual, que vivamos con lo necesario, que no nos prendamos a las cosas, no nos prendamos vamos a suponer, a las grandes propiedades, a las propiedades lujosas, que vivamos con lo que necesitamos, tampoco que seamos desgraciados, sino que tengamos una vida dichosa, feliz, pero no que nos peguemos. Y los hombres de espíritu tenemos que saber que es momentáneo. Es muy lindo tener cosas bonitas porque nos hace sentir bien a nosotros, pero tener la conciencia plena de que nos tenemos que ir y que cuando nos vayamos todo eso va a quedar y que allá adquiriremos otras cosas más bellas todavía, ¿no? Pero que hay que trabajar para lograrlo, todo eso, ¿no? Es un movimiento del espíritu. Yo creo que el apego se da también
tanto en las grandes propiedades como en las pequeñas cosas. Hay mucha gente que sufre mucho por pérdidas de muy pequeñeces cosas, como, qué sé yo, ya sea una cama, un televisor, y eso también genera un apego, y un apego muy importante en la gente. Tenemos entonces a quien trató honestamente a todos, trabajó por el mejoramiento material de su vida, de su país y de su familia, pagó buenos sueldos a sus empleados, trató a su esposa perfecto, con toda consideración, dio todas las ventajas posibles a sus hijos, etcétera, 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 dice. Puede hasta haber construido una iglesia, o por lo menos hasta haber hecho abundantes donaciones con ese objeto. Puede haber fundado bibliotecas, institutos, etcétera, etcétera. Pero, y siempre el pero más importante, nunca se ha dado a sí mismo. Se interesó por la iglesia solo por su nombre, o por su respetabilidad, o por su prestigio. No dio su corazón, porque su corazón estaba muy apegado a sus negocios, al bienestar de sus intereses materiales, al bienestar de los intereses materiales o el prestigio de su familia o de su buen nombre, o simplemente para alcanzar una posición social. Todo esto lo comenta Max Heindel. Es muy larga la pregunta, voy a sintetizar un poquitito. Todo cuanto dio para iglesias, institutos, etcétera, no cuenta para nada. ¿Recuerdan lo que leímos hace un ratito? ¿Recuerdan ahí arriba que estuvimos y leímos el servicio del templo? Puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. ¿Qué más? No tengo amor. ¿Cómo? Tendrás en mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo entregar todos. Puedo entregar toda mi hacienda, etcétera. Pero si no tengo amor, nada sirve. A eso es lo que se refiere. Sigue esta pregunta y muchas más cosas de esto. Esto es para la reflexión, ¿verdad? Esto es para mi propia reflexión, para la reflexión de él, de todos. Y también para la reflexión de los que nos rodeen. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros saber este libro de memoria, el concepto Rosacruz del Cosmos y no sé cuántas cosas más, saber mucha carta astrológica y todo eso, si de repente ni siquiera podemos ayudar a que el que esté al lado crezca? ¿No? Que crezca, desde ya que hay que ayudar a que nuestros hijos crezcan bien alimentados, bien instruidos, pero desde ya, esto es primordial. Él no está diciendo, deje de hacer eso y dedíquese a hacer lo otro. No, no. Usted tiene una familia, primero la familia, dedíquese al bienestar, pero no solo al estómago de su familiar, sino a su alma, al alma del familiar. Este es el punto principal. Cuando nosotros escuchamos por ahí que nos dice, no, deje su familia y vaya con el Cristo en realidad lo que siempre quiso era atender a todos. Cuando el Cristo dice que se perdió la oveja perdida, ¿no? ¿Se acuerdan de la oveja perdida? Él dijo, deje todo y vaya a buscar la oveja perdida. Cuando le criticaron porque trabajaba el día del Señor, le dijeron, él dijo, no, el obrero es digno de su salario. Bueno, hay montones de cosas que el Cristo nos dice en la Biblia que es tan importante releerla. Muchas veces nos olvidamos de la Biblia, y la Biblia tiene cada perlas incorporadas. No todo, lógico, muchos dicen, sí, pero esto parece contradictorio con lo otro, pero hay algo, seguro que hay algún mensaje para uno, y hay veces que si uno con devoción, con sinceridad, es orientado hacia dónde tiene que ir para leer lo que tenga que leer. De la sede central a veces nos sugieren leer algunas cosas, hagámosle caso porque es muy importante. La pregunta 15 tiene un montón más de cosas, pero no podemos, ¿verdad? Bueno. Sí, cómo no. No, con respecto al tema, no voy a hablar bien claro, conciso y ser fuerte. Con respecto al amor, lo difícil que es llegar al amor, ¿no es cierto? Cuando hablamos, yo recordaba la leyenda del caballero Lonfal, ¿cierto? Que cita Max Heindel, tanto que todos habremos leído, ¿no? Que partió, dice, arrogante, fiero, ¿no es cierto? Y vio al puerto de su castillo a un leproso,
y desdeñosamente para sacarse le arroja una moneda de oro, ¿cierto? Que el leproso no la... Y sale a recorrer el mundo, ¿y qué encuentra? Encuentra dolor, amargura, tristeza, y cuando llega de nuevo en la puerta del castillo, lo encuentra el leproso, pero ya su corazón estaba compungido, estaba, ¿no es cierto? Se conduele realmente de ver a ese ser que estaba, él siente en su corazón todo el sufrimiento de ese ser, ¿no es cierto? Entonces va y le da el pan, parte del pan que tenía, va al arroyo, le da agua, y entonces glorioso, dice, estaba, ya no era, era el Señor Cristo que estaba ahí probándolo a él, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? El que alimenta a su prójimo hambriento lo alimenta al prójimo, a sí mismo y a mí, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo grandioso que tenemos, ¿no es cierto? Que tenemos que desarrollarlo, pero ¿cómo? A través del sufrimiento. Hablamos recién de la gente, ¿no es cierto?, que vive con sus negocios, con sus empresas. Nosotros queremos hablarles, pero ellos no están preparados para recibir una enseñanza, porque hace falta una preparación, una madurez espiritual para poder, no, como decía Borja, que gente que abandona su familia para seguir la voz del Cristo. No, primero cumplamos con nuestra obligación, con nuestros seres queridos, con nuestro, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y después el tiempo que legítimamente nos sobra, después de atendido el trabajo, atendido todas nuestras obligaciones, ahí está el tema, ¿no es cierto? Que la mayoría de la gente, ¿qué hace? Se dedica a su pasatiempo favorito, la televisión, el deporte, pero el aspirante a la vida superior, ¿qué hace? Lo dedica justamente a la vida superior. Exacto, ese es el sacrificio que Dios nos pide, ¿no? Ese tiempo que nosotros lo renunciamos como actividad linda para nosotros, ¿no? Porque podríamos ir a un campo de deporte y estar haciendo un deporte que a nosotros nos regocije. Sin embargo, renunciamos a ese regocijo para servir a la humanidad, para servir a Dios, y esa es la parte que Dios exige de nosotros, el sacrificio que exige de nosotros. Claro. Un ejemplo claro y contemporáneo a nosotros ha sido la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es un ser exaltadísimo que dejó todos los lujos que podía haber tenido con su familia y lo dedicó a curar al enfermo y a confortar al afligido. Es el ejemplo más vívido, más claro y contemporáneo a nosotros que todo lo hemos visto y hemos podido conocer su historia. En las enseñanzas de Max Heindel, estábamos hablando con el amigo Alejandro la otra vez que para obtener un crecimiento y desarrollo espiritual siempre hay que sacrificar una parte de nosotros, y el ejemplo que daba voy a hacer mención del caso de cuando fuimos divididos en sexos, ¿sí? El hecho de ser dividido en sexos se sacrificó parte de esa polaridad creadora para construir los órganos internos y todo lo demás, y nos trae como consecuencia, bueno, todo lo que vino a partir de ello, que fue el dolor, la enfermedad y la muerte. Claro, pero el sacrificio que se hizo en relación a eso, o sea, dejar de lado algo, después en el proceso, cuando lo recuperamos en el crecimiento espiritual, en el proceso de crecimiento espiritual, es de una gloria que nos deja. O sea, a ver, doy otro ejemplo porque no lo sé explicar bien. Nosotros, para alcanzar la conciencia del yo, para reconocerme como yo, tuvimos que dejar la omnisciencia. Nosotros éramos omniscientes. Y en el proceso evolutivo poco a poco fuimos velados hasta cubiertos totalmente, llegamos acá, y cuando llegamos acá la realidad espiritual quedó totalmente cegada a nuestros ojos. Tanto es así que no la vemos.
ni con los ojos, ni con nada, ningún sentido nuestro puede captar esa realidad ni verlo, por lo menos yo no. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dio la pérdida de eso? El conocernos, el encontrarnos nosotros mismos, el yo. Dejamos de lado eso, sacrificamos eso para encontrar esto. El día de mañana, cuando volvamos por nuestro propio esfuerzo a alcanzar, ¿cierto?, la omnisciencia de otra vez, va a ir incorporada el yo, lo cual realmente es algo maravilloso. La recompensa que da por el sacrificio de algo, es decir, ningún adelanto espiritual se logra sin sacrificar algo. O sea que se trata de una vuelta, ¿no? Hemos involucionado y nosotros con este estudio estamos tratando de evolucionar. Lo que involucionó fue la conciencia. Cuando bajó de ese estado omnipotente, allí involucionó en el sentido espiritual, en el sentido divino. Sin embargo, está evolucionando en el sentido de todas las experiencias que en el plano físico nos toca conocer. Por eso es que ayer decía que para el nuevo renacimiento, los ángeles del destino toman esa quintesencia que surge de las experiencias de los vehículos con los vehículos inferiores, que son el cuerpo de deseo, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Entonces esa sustancia hace que forme la quintesencia, que es uno de los elementos que los ángeles del destino lo sacan de allí, del átomo simiente, para insertárselo nuevamente a ese ser que renace. Y por eso es que decíamos hace un rato lo importante que son las experiencias, además de las experiencias de la familia. Es decir, que en nuestra filosofía se observa claro que hay una doble interpretación. Por un lado está el amor de la familia, que viene a ser aquel amor que surge de Venus, ese amor cariñoso de la familia, manso diría yo. Por otro lado está el amor uraniano, de Urano, que no es que sea malo, pero es enérgico. Nos busca a nosotros que nos desempeñemos con toda la energía posible, pero bien, rectos y correctamente. Ese es el crecimiento que el Cristo busca, esa dualidad de amor, que nosotros podamos comprender qué es el amor universal y qué es el amor de familia. Unidos estos dos es como si se unieran la mente y el corazón. Y entonces estos bien desarrollados hacen una armonía perfecta. Bien. ¿Quién más? ¿A quién más le surge un comentario? Si no pasamos de pregunta. Para finalizar. En esta pregunta me hizo reflexionar sobre la parábola del joven rico. Que él se encuentra, este muchacho había hecho todas las cosas muy bien, cumplía la ley geovística al pie de la letra, comportaba bien, y le preguntó al maestro qué necesitaba para ser feliz, para sentirse bien, para que él quería crecer. Y el Señor le dijo, bueno, abandona todo y sígueme. Y él era el apego tan grande hacia los elementos materiales, a su concepto de la vida, del apego, que pudo más y retrocedió. Y lo que le había dicho el maestro era que vive y ama, sígueme, pero ama. Y eso es lo que le faltaría en esa etapa del mundo del deseo, ¿no? Bueno, hay... Cada pregunta de esta hay un mundo para desarrollar, porque uno asocia, y si somos, cuantos más somos, más asociamos con distintas cosas, ¿no? Raúl asoció, ella asoció, Marta, la otra Marta, los nombres, Osvaldo. No, Osvaldo también asoció algo muy importante. Son todos conceptos que ven que qué importante es cuando en la universalidad de la idea se va enriqueciendo. Si uno pudiera enriquecer, ¿qué es lo que ellos buscan? Los hermanos mayores buscan esto, que de alguna manera epigenéticamente no nos quedemos en un librito,
sino que esto tiene un espíritu. A este espíritu también tendrá un alma, y esa alma hay que alimentarla. Nosotros alimentamos el alma de las enseñanzas. Esta es una de nuestras misiones. Yo seleccioné otra pregunta. También se dan cuenta, no sé, se habrán imaginado por qué yo elegí esa pregunta, en la que todos de alguna manera nos toca, de alguna forma, o por lo menos nos pasa cerca. Esta otra, esta nos pega a todos también, en algún momento, porque todos en algún momento supongo que alguna vez hemos sentido ganas de salir de toda esta civilización egoísta, materialista, que nos absorbe, que nos victimiza. Vemos a nuestros hijos tan tentados por vicios, por cosas que en la televisión, que en la PlayStation, que todas estas cosas, y uno dice, qué bueno sería alejarse, irse bien lejos de todo esto para vivir en paz, en la paz del mundo, en la naturaleza, con el sol, con el aire puro, ¿no? Entonces hubo un señor que le preguntó a Maghendel, ¿conoce usted algún lugar a donde uno pueda ir a vivir esa vida tan hermosa, tan sencilla e inofensiva que usted nos recomienda? Y aprendamos a mantener firmemente nuestro carácter a pesar de todo y a rehuir a toda tentación que se nos presente donde exista. Uno puede estar en la montaña y tener, sin embargo, su corazón en la ciudad. O puede meterse entre los muros de un monasterio y, sin embargo, estar deseando los placeres del mundo. Es mejor quedarse donde se está y desarrollar allí las cualidades espirituales que nos convertirán en seres mejores. Hay mucho que hacer en el mundo, y si huimos de él, o sea, si huimos del mundo, ¿quién hará el trabajo? Somos responsables de nuestros compañeros. Ustedes, yo, todos. Y salvo que nos descarguemos de esa responsabilidad, faltaremos a nuestro deber, y nuestro destino nos llevará de nuevo a un ambiente tal del que esta vez no podamos escapar. Por lo tanto, es mucho mejor tratar de aprender todas las lecciones que están en nuestras manos que rehuirlas y aislarnos. Bueno. Escucho. Un poco es como que decir que no quería salir. Es como decir que donde estamos es donde nos hemos puesto nosotros mismos. Excelente, es así. Sabemos que ayudados, digamos, por los señores del destino, bueno, ese tipo de antecedentes, pero si pudiéramos escapar en algún momento de esta vida, deberíamos responder más adelante por las deudas que tenemos. O sea que vendríamos a un mismo contexto o con los mismos desafíos. Digamos, no hubiéramos crecido. Claro. En vez de crecer, escapamos. Por favor, no confundir con aquel que resulta que se muda de una ciudad a otra porque va a estar con mejor oportunidades de trabajo, con mejor oportunidades de alguna naturaleza, porque uno está buscando constructivamente, no está escapando de algo, sino que está buscando algo, que es una cosa distinta. Por ahí se equivocó, por ahí encontró después, pucha, no era esto lo que yo creí que iba a encontrar acá, se dio cuenta, y bueno, por ahí tiene que volver al lugar donde estuvo, pero no es que se escapó de ahí para rehuir, en fin, las lastimaduras que nos produce el mundo. El mundo nos lastima constantemente, pero nosotros hemos decidido venir a este mundo a ser lastimados, entre comillas hablamos, ¿verdad? Lastimados mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, simplemente porque no sabemos, no nos damos cuenta que todo aquello que nos rodeó, lo hemos, como muy bien lo dijiste Alejandro, lo hemos atraído. Nosotros hemos colaborado activamente para que lo que nos esté pasando nos pase. Yo se lo digo con honestidad. Maghendel dice, no conviene hablar de uno porque realmente no es lo mejor, excepto que sirva para los demás. En algún momento de mi vida, yo quería dejar todo y me iba a ir.
Y simplemente comprendí solamente eso, nada más que eso. Escapándome, divorciándome, yéndome lejos por problemas del matrimonio que no sé, es raro que haya, pero a mí me tocó uno. Y entonces no, decidí que no era esa la forma, no era escapándome del problema, que yo no iba a tener más el problema. No, o sea, ustedes conocerán montones de personas que, no digo que en todos casos sea igual, por favor, no podemos medir lo de uno con el otro, pero es como un ejemplo. Pero hay muchos casos que yo conozco, a mí me tocó conocer, personas que se han separado o de una esposa, o de un trabajo, o de un socio, no sé, y a buscar otro, y le tocó uno, igual o peor, ya sea cónyuge, socio, trabajo, etcétera, un patrón peor. El anterior decía que era malo, y después al tiempo vuelve y dice, y yo decía que usted era malo, usted era un ejemplo para mí. ¿Cuántos casos de eso que hay? Para recordar una cosa chistosa, alguna vez Arnaldo planteaba su situación en este aspecto y yo recuerdo que le dije, usted sea un buen jinete, manténgase bien montado a su caballo porque va a pasar esta tormenta. Sí, fueron varias tormentas y bueno, finalmente cada vez que uno atraviesa un temporal, nos recordamos la parábola de Jesucristo. ¿Recuerdan? Jesucristo, en la barca, en medio de la tormenta. ¿Recuerdan? ¿No? Todos los demás, sus discípulos, estaban aterrados, porque ellos estaban en una frágil barca, en medio del lago que estaba embravecido, y Jesucristo estaba descansando, dormía, y lo despertaron. Rabbi, nos estamos hundiendo, hombres de poca fe. Estamos generalmente en el mar tempestuoso de la vida, en nuestra frágil barca, ¿no? Somos una frágil barca, realmente, vamos a ser honestos. Cualquier cosa nos afecta mal, ya sea mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, y debemos reconocerlo eso. Pero no es malo que seamos afectados, lo malo es no darse cuenta. Una vez que uno se da cuenta, estamos afectados en esto, en el otro y en aquello, ahorremos plata en psicólogos, en todo eso. Si no hay más remedio habrá que hacerlo, pero no es afuera de uno que nos van a dar la solución. La solución está adentro. Un psicólogo, un amigo, el padre, el hermano, el compañero, el hermano, cualquiera, te puede decir algo que, ¡ay! Te diste cuenta. Claro, cualquier cosa es necesaria si la necesitamos para darnos cuenta. Pero observando lo que pasa en el mundo, como veníamos hablando con ella en el ómnibus, observando lo que pasa en el mundo, tenemos todas las herramientas imprescindibles para darnos cuenta a tiempo. No, hablando de temporal que decías vos, recordé el caso de un amigo, un ex compañero de trabajo, que era estudiante regular de la fraternidad, pasó por una situación muy, muy difícil, y en vez de buscar de enfrentar la situación, renunció a la fraternidad. Me trajo, tenía todos los libros, dice, va a estar en tu casa, ese sí. Me trajo todos los libros, y cuando estaba en la casa de la mesa esta, me dice, voy a dejar, dice, por este momento, dice, por ahora, por esta vida, voy a seguir en la vida siguiente, dice, y yo pensé, si ahora has tenido la oportunidad y no la has aprovechado, ¿cuándo se presentará otra? ¿En cuántas vidas, no es cierto? Para no haberlo aprovechado. Porque vos hablabas de las herramientas, la fraternidad nos da las herramientas, eso es lo que le decimos a mucha gente. Yo tengo contacto con muchos estudiantes que se quejan de las situaciones que también conflictivas que atraviesan. Yo les aconsejo que estudien, que profundicen las enseñanzas benditas que nos da la fraternidad, porque tenemos las herramientas, nos da el modo, ¿no es cierto?, en que podemos justamente solucionar nuestros problemas, nuestras situaciones, ¿no es cierto?, con nuestros seres queridos, con nuestro trabajo, con lo que sea. Creo yo, de que podemos superar, ¿no es cierto? Pues son pruebas que tenemos, la vida. La fraternidad nos dice que la vida es una escuela de experiencia en la que venimos a aprender para desarrollar, ¿no es cierto?, nuestra triple alma. Lo importante de la vida no son, la misma gente nos dice,
no es lo que sufre el hombre. La desgracia del hombre es no aprovechar las oportunidades que se les ofrecen para crecer anímicamente, porque esa es la esencia de la vida, el crecer, el triple espíritu, ¿no? El espíritu divino, el espíritu humano, el alma consciente, el intelectual y emocional. Y a su vez, por medio de lo que hablamos antes, del sacrificio, del servicio, estamos desarrollando nuestro cuerpo, alma, el vehículo imprescindible que tenemos que desarrollar para poder reunirnos con el Señor en el aire en la sexta época que se avecina. Bueno, perdón. Excelente. ¿Puedo volver un poquito atrás? Cuando estábamos hablando de lo que estábamos hablando. Viste que más gente le enseña que el caos es el semillero del cosmos. También más gente dice que es preferible una vida dura a que una vida tranquila, ¿no? Dando a entender, me parece a mí claramente, que a partir de tener una vida con muchos obstáculos, con muchas situaciones, y que decidimos realmente a esas situaciones o a esos obstáculos enfrentarlos y tratar dentro de todas nuestras posibilidades salir airosos, es el objetivo de la vida, que es de donde nosotros extraemos la experiencia, el conocimiento que nos hace crecer. Yo pienso, acá no hay ninguno de nosotros que no haya tenido que pasar, no por una, por miles de situaciones en las cuales seguro ha aprendido. Exactamente. Parece ser que las armas del hombre para luchar en todas esas circunstancias difíciles son el coraje y el valor. Y estos lo ayudan a desarrollar una autoestima sostenida, de manera que ya no tiene más miedo a las amenazas del mundo, de la vida o de otro. Y yo estaba pensando en este momento los hombres de campo, qué coraje que tienen, qué valor que tienen, cómo enfrentan la vida sin pensar, ¿habrá mañana que comer o dejará de haber? No porque no tengan dinero, quizás porque viven muy lejos de la ciudad. Sin embargo, ellos con coraje, con valor, sin saber que es fea a la misma vez, se levantan, se sobreponen y se vuelven hombres valientes, hombres de coraje. Qué buen ejemplo todo eso, ¿no? En cambio, los hombres de ciudad a veces nos retraemos porque tenemos demasiadas comodidades y nos hacen olvidar de ese ejercicio precisamente, ¿verdad? Alun. Estaba por decir algo, pero ya me vino el Alzheimer. Claro, parece que venimos cargados en nuestros genes algunas cosas que tendremos que descubrir a través de nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestros estudios, para modificar, para cambiar o para acrecentar nuestro valor, como dice, nuestro coraje, nuestra paciencia, nuestra observación, porque no todo lo que vemos físicamente, materialmente, es. Ese es lo que tenemos que llegar a, que está compuesto por un cúmulo de vibraciones que hacen que el hombre pueda desplazarse, madurar y evolucionar. El hombre del campo vive en la oscuridad, estando en la oscuridad desde que no tiene luz, desde afuera. Y lo atrae la luz de la ciudad y las posibilidades. Y el hombre que vive en la ciudad, el hecho de que haya mucha luz fuera de él, puede que lo opaque a su luz interna. Le va a costar más, porque tiene todo ahí fácil. En cambio, el hombre del campo, el que vive en la oscuridad, o el que está viviendo con problemas, con dificultades, medio está un poco en la oscuridad y va a requerir que desarrolle su luz interna a través de la oración, a través de una curación, a través de alguna manera que
le permita solucionar su problema de la oscuridad. Porque no es lo mismo pasar por la oscuridad, donde se ponen en evidencia muchos sentimientos que uno tiene, que vivir en la oscuridad. Me refiero a vivir en la oscuridad mental, emocional. Y el corazón es el que manda toda la energía que necesita para que pueda la luz, o sea, el oxígeno, la alimentación llegue a cada una de las células de nuestro organismo. Porque nosotros podríamos tener la muy buena intención, si no tenemos la energía que es luz, no podemos tener conciencia de nuestro problema, de nuestro conflicto, de cómo solucionarlo y qué tiempo le podemos poner. No sé si me comprende el concepto. Como decía Osvaldo, que la carga que cada uno lleva es la que puede llevar y que le permite adelantar. Me hizo acordar, es una historia del amigo y el amado, en la cual el amigo es la persona, el amado es el Cristo. Y de cierta manera dice, si yo te diera el doble de carga, vos adelantarías más, pero ¿me lo agradecerías? Qué bueno. De lo que estabas comentando, querido, hombres de ciudad y hombres de campo, ¿no? Yo lo traigo al mundo material. En mi caso, yo soy hombre de ciudad casi desde que nací. Y te digo que para mí no es nada fácil acá, ¿eh? Todos los días me cuesta. Y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo. Yo me cruzo con muchas personas en mi trabajo yendo para acá y para allá porque ando mucho en la calle. Y realmente a todos les cuesta, por lo menos con los que yo me cruzo. Se da la casualidad de que así sea. Yo pienso que cada uno está puesto, como decía Alejandro, en el lugar que cada uno elegimos, inconsciente o conscientemente, por acción o por omisión. Y en donde estamos es donde tenemos que aprender. A mí me gustaría muchas cosas, por ejemplo, me gustaría ir a Hawái, me gustaría ir a Polinesia, conocer Disney, llevarla a mi hija. Sería fabuloso, ¿no? Pero dentro de lo que yo hoy puedo, no está en mis posibilidades. Pero disfruto mucho de la vida que tengo a pesar de que sea dura. Se trata de ser feliz, y ser feliz es una decisión, independientemente de que tengamos carga. Porque yo estoy seguro, por ejemplo, que la Madre Teresa, como que lo nombraron recién, ella era feliz abrazando a esa gente que se le moría en brazos. No feliz en el sentido de, sino feliz porque estaba ayudando a un alma. Claro, estaba haciendo un trabajo de amor. Como yo siento que ustedes son felices cuando nos reunimos acá y compartimos las opiniones que tenemos cada uno de nosotros, y las aceptamos y las escuchamos y crecemos en conjunto. Realmente es una oportunidad maravillosa y es un momento de ser agradecido a Dios, agradecido a todos nosotros y a ustedes por estar acá, ¿no? Qué lindo. Es la verdadera fraternidad, esa que tenemos un poco olvidada. No estoy hablando de la fraternidad Rosa Cruz, estoy hablando de la fraternidad universal. La fraternidad universal está más allá, mucho más arriba de una enseñanza solamente. Se nos ha dicho por Madegender justamente esto: ustedes podrán saber muchos libros, tendrán muchos cursos, habrán llenado muchos formularios, todo muy bien. Sin embargo, si Cristo, ¿cómo era? Si Cristo... Mirás la cruz del Gólgota y llorarás en vano. Si Cristo no nace en ti, la estás mirando en vano también. O sea, hay que sentirlo para expandirse y ahí se acaba el sufrimiento. Juan siempre que charlamos recuerda esto porque es una realidad innegable. Si no está el espíritu de sacrificio, el sentir realmente esa divina compasión y amor que habla Madegender al principio del concepto, la humana compasión y amor, ¿verdad? Es muy difícil. Y esto a lo que muchos en la ciudad nos cuesta. Nos cuesta no por deliberadamente queremos que nos cueste, no porque hemos decidido que no nos interesa. Nos cuesta porque venimos trayendo encarnaciones y encarnaciones en las cuales quizá lo hemos descuidado. Y ahora tenemos una gran oportunidad. La ciudad es una gran oportunidad para aprovechar las oportunidades que nos da, pero constantemente.
A cada rato uno, si estuviera atento y no estuviera corriendo para llegar a un lugar que se llega tarde y que tiene que cumplir con una labor laboral o material de algún tipo, uno podría observar que hay un lugarcito donde uno puede ser útil. Entonces a veces, si uno tiene tiempo, tómese ese tiempo para observar donde uno puede ser más útil. Puede serlo desde su propia casa, perdón, tampoco hay que, incluso lo que estamos hablando, ¿verdad? Desde nuestra propia casa nos acordamos que podemos llamar a tal amigo que está mal, o podemos invitar al otro, o podemos recordar algo que alguna vez había pedido a alguien y que tenemos un ratito de conseguirse. Bueno, tantas sencilleces. Más gente, él dice, el verdadero crecimiento del alma no depende de las grandes puebladas ni grandes circunstancias, sino de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas que vamos acumulando a través de nuestra vida. 2 preguntas nos llevaron 45 minutos. Hay apenas 184 más, o sea, si ustedes quieren, digamos, no es mi intención para nada, obviamente. Yo lo que les digo, les recuerdo a todos los estudiantes o los que quieran seguir siendo estudiantes, no se olviden de este librito. Preguntas y respuestas, tomo 1. Después está preguntas y respuestas, tomo 2, que si quieren también las traemos ahora. ¿No? Está bien, ¿no? Bueno, con esto yo termino el rubro preguntas y respuestas. Yo ahora quisiera entonces tomar vamos a llamarla así, la sección de Elsa Glover. ¿Todos saben quién era Elsa Glover? ¿Alguno no sabe quién era Elsa Glover? ¿Vos no? ¿Alguno más no sabe? Bueno, muy rapidito. Elsa Glover fue una estudiante más. Una gran probacionista. Llegó a probacionista, pero además era licenciada en física en una universidad importante en Estados Unidos. Ella trabajó siempre desde el anonimato. Siempre fue muy... Hasta que en los últimos años, nosotros no sabíamos que eran los últimos años de ella, obviamente, ¿no? Empezó a sacar mucho material, entre los cuales hay una obra de ella, una obra que se llama Ciencia y Religión, original en inglés, pero fue traducida ya al castellano. Está el librito digitalizado en la web, ¿verdad? Yo tengo una copia digitalizada también por ahí, el amigo lo tiene en una tablet y así sucesivamente. Ese libro es un libro con un lenguaje que mezcla la parte científica con la parte espiritual. Es notable. Yo lo digo desde mi punto de vista. Yo he estudiado muchos aspectos, bueno, universitarios, científicos, siempre me gustó. Y por otro lado hemos estudiado estas filosofías, o antes de esta, cuando no la conocíamos, estudiamos otra filosofía. Pero sentir las dos cosas juntas es notable. Yo seleccioné parte de 3 capítulos. El libro creo que, yo ahora no me acuerdo bien, creo que tenía 21 capítulos, me parece. Bueno, alrededor de 20. Bueno, yo seleccioné 3. Lógicamente, analizar cada capítulo, con 1 hora y media cada uno estaríamos bien, pero lógicamente le vamos a dedicar 10 minutos nada más a cada, para que cada uno después lo busque. Cada uno, si puede, llegue, medite y saque sus conclusiones. Yo elegí el capítulo 1, el capítulo último, que no me acuerdo cuál es porque no lo puse, es el último, no sé si es el 21 o el 20, y el capítulo 9. Los 3, ya les digo, es de esto, y se llama el artículo total, que está en la red, creo que está en Estudiantes Rosacruces, en algún foro van poniendo estas cosas, que ponen a todos los buscadores de la verdad. No sé si la encontraron, ¿alguno encontró la verdad? Si la tiene, me la manda. El camino sí es la verdad. Bueno, a todos los buscadores de la verdad. Lógicamente la voy a tratar de sintetizar, porque esta es la más larga de las 3, por eso que la pongo al principio, porque bueno, si no, quedamos con esta por ahora. Igual les voy a recomendar que vean la última y la 9. La vamos, si no, decir los títulos nomás de la otra. A todos los buscadores de la verdad. Yo no voy a leer todo, porque es mucho, leo unos parrafitos y vamos haciendo la lluvia de ideas, que si le va viniendo, si no yo voy aportando cosas y ustedes ven. ¿Alguna vez ha meditado
sobre cómo se aparece, cómo les parece el mundo a los animales, ¿qué pensará un caracol al llegar al extremo de una hoja por la que se venía arrastrando? ¿Qué pensará un águila al ver que un ratón se mete en un hueco en la tierra? ¿Qué pensará un perro al ver que un automóvil cambia su apariencia según se aproxima y nuevamente cambia después cuando pasa y se aleja? Tales ejercicios de comprensión son muy valiosos, no solo porque pueden ayudarnos a desarrollar simpatía y por lo tanto un poco de amor a los animales, y sabemos que el amor a todas las criaturas es algo muy valioso, sino también porque la relación que hay entre un animal y un ser humano puede resultar en cierta manera similar a la que hay entre el hombre y seres que están por encima de nuestra humanidad, como por ejemplo el Cristo. De modo que estas reflexiones pueden mejorar nuestra comprensión de estos seres superiores. Ayer habíamos hablado con Marta, y bueno, ustedes nos ven constantemente, que vivimos en un mundo donde, bueno, enfocamos en lo material, enfocamos especialmente en los seres humanos que nos rodean, en alguna mascota, en algún animalito, en insectos, qué sé yo. Bueno, vemos eso, pero no es solo lo que hay en este planeta, ¿verdad? Estamos hablando de esos tres reinos aparentemente vivos. Está el cuarto, el mineral, que creemos que no tiene vida. Creemos que no tiene vida. Lo que pasa es que tiene una vida en estado de trance. Esto nos dice nuestras enseñanzas. No lo vamos a decir ahora, por favor, porque ahí con solo esto nos vamos 2 horas. Entonces nosotros vemos estos tres reinos, el vegetal, el animal y el humano, como que estos reconocemos que tienen vida. El vegetal, no le damos tanta importancia a la vida vegetal, y sin embargo es una vida evolucionante, muy importante. Ya hasta hay muchos lugares donde se les reconoce cierta sensibilidad. Pero en este caso, y para nuestro ejercicio actual y nuestra observación, vamos a hablar solamente de los animales y de los seres humanos. Dentro de los animales, sin embargo, esto se dice acá, yo más o menos estoy extractando, dentro de los animales, de todas formas hay enorme cantidad de graduaciones de conciencia. El concepto de salud del cosmos, en el capítulo creo que 16, por ahí, habla toda la graduación actual de todos los invertebrados, etcétera, de acuerdo a de dónde provienen, desde qué momento se rezagaron o no, etcétera, etcétera, periodo solar, periodo lunar, qué parte del periodo terrestre se rezagaron los moluscos, en qué otra se rezagaron tales. Bueno, todo está puesto, es espectacular. No lo van a encontrar, mire que yo busqué bibliografía por todos lados, no van a encontrar que otro texto que no sea el concepto Rosacruz del cosmos defina con tanta precisión el origen de todas esas animales, excepto la ciencia. Fíjense usted, la ciencia, sin embargo, tiene elementos que van de a poquito acomodándose a lo que alguien le explicó. Es una de las tantas cosas que es interesante analizar. Tampoco vamos a hablar de eso ahora, lo mando como título. Que McCain le explicó hace más de 100 años. Entonces se nos dice que, recordamos, y si no recordamos lo vemos, la ameba es uno de los organismos más elementales. La ameba no tiene percepción de dimensiones, en absoluto. O sea, nosotros sabemos que vivimos en 3 dimensiones y estamos dudando todavía si existe o no alguna 4ª dimensión. ¿Existirá? ¿No habrá elementos? ¿Dónde sale? ¿Qué pruebas hay? Bueno, vamos a analizar esto, porque el Saglover lo que quiere es que a través de la ciencia saquemos conclusiones y justamente por la sabia y sagrada ley de la analogía, la apliquemos a nuestro estudio espiritual y a nuestra vida cotidiana. Entonces me dice, la ameba sería capaz nada más de tener una especie de concepción como que no existen dimensiones. Para ella la ameba, el universo para la ameba es la ameba. No hay nada fuera de la ameba. Y si pone un contacto en algún lado, es solamente consciente de ese punto donde tuvo un contacto. No hay ni dimensión, se podríamos llamar dimensión 0, así dice el Saglover, ¿no? Perdón. En el momento que ese contacto desaparece, no tiene más
percepción absolutamente de nada. De repente tiene un contacto con otra luz, entonces su conciencia se focaliza en ese puntito donde tiene el contacto, y el universo para ella es ella misma y ese punto de contacto que surgió por generación espontánea para la ameba, porque en su universo no existía nada, cosa no había. Entonces esto es por generación, no entiende qué pasa ahí. Dice que, avanza Elsa Glover, y dice que hay algunos, digamos, tipos, vamos a llamarle gusanitos para nuestros, ¿no? El gusanito ya tiene una conciencia, vamos a decirlo así, unidimensional. Es como que el gusanito siente la necesidad de, no sé, alimentarse de algo, entonces enfoca el camino que va a seguir. Porque algo le dice que tiene que ir para allá. Puede ser, no se sabe, no viene el caso. Entonces enfoca ese camino en la hoja, por ejemplo, que tiene que seguir la nervadura de la hoja. Para ella el universo es el mismo gusanito y esa hojita, pero no toda la hoja, ese pedacito de hoja donde tiene que atravesar. Ese es el universo para ella. Y si de repente se cruzara otro gusano en forma, para el gusano, ese otro vino por generación espontánea, nació de la nada, no entiende qué pasó ahí, ¿cómo? Si yo estoy yendo ahí. Eso se llama conciencia unidimensional. Los pájaros parece ser que ya tienen la conciencia bidimensional, o sea, las dos dimensiones. El pájaro, si en forma más o menos rápida evolutivamente, podría llegar a leer esto, porque por lo menos ya tiene conciencia bidimensional. Bueno, cuando desarrolle las capacidades mentales, etcétera, etcétera, va a poder lograrlo. El pájaro ve, ¿no? Mira, y ya empieza a notar como que hay un ancho y un alto, ¿no? Como que algo se empieza a dar cuenta. De todas maneras, si en esa cosa, de repente yo hago, el pájaro está posado acá y de abajo paso un dedo, atravieso el papel, mi dedo para él sería que nace en generación espontánea, nace de la nada, porque no existía otra cosa para el universo que esta hoja de papel para el pájaro. Porque solamente era capaz de ver nada más que estas dos dimensiones. Venimos ya los mamíferos más adelantados y los perros, por ejemplo, ya empiezan a tener un primer criterio muy pequeño para imaginar la tercera dimensión. Ya empiezan a tener conclusiones, ¿verdad? Al otro, por ejemplo, si hacemos, si el que tiene conciencia bidimensional está mirando una casa y ve un dibujo de una casa, no se imagina otra cosa, y de repente se abre una puerta y sale una persona. Todo esto está acá, y sale una persona. No entiende nada. ¿De dónde salió eso? Fue creado de la nada. Porque el universo en ese momento para ella era nada más que esas dos dimensiones que tenía. Y le aparece algo en tercera dimensión, porque vino al otro lado y se acerca, ¿no? O como decía al principio, el auto que se viene agrandando, para el otro, el auto que se va agrandando todavía no entiende muy bien por qué se está agrandando. En el futuro entiende, se estaba acercando, pero cuesta, ¿no? No todos los perros se dan cuenta de eso, por eso que hay muchos perros que mueren en la calle, porque esos todavía no desarrollaron esa capacidad. Los otros también les falta, pero es como que ya el espíritu grupo les va diciendo algo. Y llegamos a los seres humanos. Muy bien. Ya nosotros tenemos las 3 dimensiones. Sí. ¿Me permite? Yo he estado observando en perros, en animales, cómo tienen sentido de territorial. El perro orina frente a un árbol frente a la casa de uno, después orina en otro árbol, en otro poste, así, tiene un espacio. Y las peleas que se producen entre ellos es porque alguien pasa ese espacio y le toca el territorio de él. Bueno, pero he observado también otro perro que le ladra al pájaro que está en un árbol. Defiende ese territorio. Un territorio no únicamente
terrestre, sino en el espacio. Ese ya avanzó un poco. Tengo una proyecto que no le gusta. En una parte, aunque nos desviamos del tema, pero en una parte más gente dice que los animales domésticos están avanzando aceleradamente, por el contacto con el ser humano. O sea, hay lo que le llamamos resonancia. Es otra de las cartas esta que no vamos a hablar ahora, pero busquen la parte de resonancia, que es muy, muy interesante. Como nosotros por resonancia, si estamos sintonizados en la misma vibración devocional, la oración de uno impacta enormemente en el otro y el otro se siente elevado devocionalmente. Si no hay resonancia, bueno, a uno le llegó y al otro no. Bueno, hay muchas cosas de eso. Pero sigamos con esto. Ahora sí quería leer esto. En algunos mamíferos los ojos están tan distantes uno al otro que el campo de visión común a ambos es muy pequeño. Su universo es muy chiquito. Aún en animales que disponen de la anatomía ocular y la estructura nerviosa apropiada, se halla limitada la habilidad para servirse de estas estructuras. Los pájaros pueden distinguir formas planas, aunque no pueden reconocer recipientes diferentes. Los ratones y las ratas, que dentro de los mamíferos ya tienen cierta evolución, pequeña, pero tienen dificultad para jugar la distancia a que se encuentra una plataforma con el fin de escoger la más cercana o saltar a plataformas ubicadas a distancias diferentes. Pero ya en los seres humanos, esta tercera dimensión se halla muy desarrollada. Se halla, por lo tanto, desarrollada la habilidad para ver claramente los objetos en profundidad y percibir las distancias. El paso de un estado de percepción al siguiente es gradual, hasta el punto que algunas formas intermedias no se hallan claramente entre un estado y otro. Esto es aplicable ahora a los animales, etcétera. Entonces decimos, claro, pero mira, este animal parece humano, porque mira, y sí, porque hay alguno que ya está evolucionadito. O este pájaro, pero mira, este pájaro es increíble, como un pájaro que tenemos yo no tengo, pero alguna vez he tenido, en una jaula, que vemos cómo aprendió a darse cuenta si se acerca el dueño o si se acerca un extraño. Decís, ¿cómo un pájaro se da cuenta de eso? Bueno, el espíritu grupo, todo, pero no, ese pájaro se dio cuenta. El de al lado ni se dio cuenta. O sea, hay cosas que pasan con nuestras vibraciones sobre la vibración de los animales. Es otra razón por la cual es tan importante el amor a los animales. Y estos seres humanos, que estamos muy satisfechos con nuestra percepción tridimensional, tenemos un vehículo formado, en principio, para esta percepción tridimensional. Tenemos un vehículo de conciencia, un cerebro que está justamente, si quieren decirlo, programado, no es la palabra exacta, diseñado, construido, creado para nuestra percepción tridimensional, que es nuestro estado actual de conciencia. Va a llegar un momento en que no va a ser suficiente. Y Elsa Glover nos dice que cuando se desarrollan ciertas capacidades del alma, ciertas capacidades interiores, la percepción de una dimensión mayor comienza a existir. De la misma manera que el perro, en contacto con los humanos, va creciendo, el humano en contacto con los ángeles, en contacto con los arcángeles y con todas estas huestes de seres espirituales, también vamos creciendo. Depende de nosotros, lógicamente, depende mucho de nosotros. No es por o sea, no es que porque yo tenga este librito acá, yo ya lo sé. No sirve. No es porque yo tenga mi perro encerrado en una cueva en el patio, él va a crecer conmigo. No, te sacar de la cueva, tengo que traer, convivir, acariciarlo, jugar, alimentarlo, pasear con él, en fin, que él vea lo que hacemos. Lo mismo nosotros con los ángeles, lo mismo nosotros con los arcángeles. Todo esto lo dice una licenciada de física, que se dio cuenta que lo que pasa de un lado, pasa también del otro. Que se dio cuenta que el crecimiento del saber es tan importante como el crecimiento del alma, en algún aspecto, porque una cosa lleva a la otra. El crecimiento del saber
un saber profundo, en contacto con los seres superiores, me estoy hablando de ese saber, ¿verdad? Nos da saber científico y nos da saber espiritual. Pero también el crecimiento espiritual, estos grandes santos, estos grandes campeones, han desarrollado también la sabiduría sobre el plano físico. Es como que está la parte astrológica que hemos dicho que en Buenos Aires en agosto del 2010, aquellos que fueron pueden recordar, ¿quién fue en agosto de 2010 a Buenos Aires? ¿Alguno de los de acá estuvo? Vos estuviste seguro, Raúl no me acuerdo. Habíamos hecho un esquema sobre el crecimiento, habíamos hecho el paralelo entre el crecimiento de el área intelectual, para llamar de alguna manera, y los que crecen desde el punto de vista emocional. Las dos columnas que tenemos en los diagramas de todos los libros de la fraternidad nos indican el crecimiento por el camino del corazón o el crecimiento por el camino, digámosle, del intelecto, de la mentalidad o del razonamiento. Que sin embargo, pasado la copa del sacrificio, esta copa que está ahí en los dos caminos, la copa realmente del dolor, de la encarnación dolorosa, luego de esto ya se encamina directamente a la unión. Sale de ahí y los dos se unen acá arriba. Los dos caminos llegan a la misma cima. Nos dice Max Heindel, nos dice Elsa Glover, la conciencia cero dimensional, ¿recuerdan la de la ameba? Ve el mundo como cero dimensional, pero esto no hace que el mundo sea cero dimensional. La conciencia bidimensional de un pájaro que ve al mundo bidimensional no implica que el mundo sea bidimensional realmente. Nuestra conciencia, la humana, la conciencia tridimensional del mundo, nos parece como que nuestro mundo es tridimensional. Decimos que nuestro mundo es una esfera, más o menos, una esfera. Decimos que, bueno, el Sol es una esfera. El sistema solar tiene órbitas, no son esféricas, más o menos esféricas, digamos. Pero parece que no están así. Esto es lo que vemos. Esto es lo que percibimos y es bueno que sea así, porque es nuestro grado de conciencia actual. Nuestro grado de conciencia actual implica que tenemos vehículos armonizados con esto. Pero esto no es el futuro, este es el presente por ahora. Nuestro futuro es, como mínimo, la palabra exacta es tetradimensional, bueno, 4 dimensiones. Tenemos que desarrollar esta otra dimensión. Y no se desarrolla, parece, con el estudio nada más. No es estudiando muchísimos libros, ni solo con un estado pasivo de oración, digamos. Ahí, como decía ahí Max Heindel, están los que por ahí se van al convento y están toda su vida en el convento, pero deseando los placeres de afuera. Y no es esa la idea. Evidentemente, ¿qué nos dice Max Heindel? ¿Qué nos dice Elsa Glover? Observemos que cuando nosotros, con nuestra conciencia tridimensional, vemos el mundo de la conciencia dimensional inferior, podemos hacer que las cosas aparezcan de la nada o desaparezcan de su mundo. Lo que habíamos dicho, ¿no? En un dibujito le ponemos, metemos el dedo por un papel y el que tiene conciencia dimensional dice, esto nació de nada, no existía esto, ¿de dónde salió? Después dice, han manifestado la habilidad de hacer que las cosas aparezcan o desaparezcan, aparentemente, y a los seres humanos nos pasaría lo mismo. Cristo fue capaz de crear panes y peces cuando mucha gente lo necesitaba, y de desaparecer en medio de una multitud sin ser visto. Fue capaz de decir todo el pasado de personas que veía por primera vez. Y en varias oportunidades, él demostró conocer por anticipado qué experiencia le aguardaban a él y a los discípulos. Nosotros hoy en día con clarividente, este es visionario, un vidente, este nos va a adivinar el futuro. Hay mucho que se habla de eso por ahí. No, eso es el tener la capacidad de tener el contacto con la cuarta dimensión. Una dimensión en la cual se nos abre la capacidad inclusive de consultar en la memoria de la naturaleza.
o como mínimo al principio de entender el éter reflector, que está todo al revés, pero bueno, uno ya desarrolla la capacidad de interpretar lo que ve, porque no es un gran logro el ver lo que los demás no ven, no es un gran logro para nada, excepto que sea útil, que sirva para ayudar al prójimo, excepto que nos sea útil para crecer interiormente, para ayudar a que los demás crezcan. Es un destino de toda la humanidad. Margendel no dice que nosotros, como miembros de una institución espiritual muy elevada, podemos entrar en contacto con los hermanos mayores que son de nuestra propia oleada de vida, pero con una inteligencia enorme al lado de la nuestra, con un crecimiento espiritual enorme. Algunos de los hermanos mayores, estamos diciendo, son los que ya han trascendido la rueda de reencarnaciones, ¿verdad? Ellos ya están en el conocimiento de todo nuestro aprendizaje en el periodo terrestre, algunos que llegaron a la cuarta. El hermano mayor es aquel que terminó la cuarta iniciación mayor. Pero están los adeptos que están en alguna iniciación mayor, que ya saben todas las 9 iniciaciones menores y que ya tienen toda la concepción de lo que todavía a nosotros nos falta aprender un montón, ¿verdad? Y nos dicen que, por ejemplo, ya Pablo en la Biblia, en su carta a los Efesios, ¿alguien tiene una Biblia acá? ¿Hay una Biblia cerca? Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 a 18, resulta que ya nos estaba diciendo esto. Nos estaba diciendo esto mismo. Ah, muy amable. Yo le iba a decir si quería leer, bueno, por tema de micrófono, entonces lo voy a leer yo o Marta, no sé. Primero tengo que encontrar Efesios, acá lo encontré. Efesios 3, sí, estamos viendo la Biblia común, ¿eh? Esta no es ninguna Biblia. Esta es la Biblia, a ver, que me dio, pedimos cualquier Biblia. Yo me tomé, antes por si acaso vi varias versiones, inclusive una versión que tuvimos en el ómnibus, que era, pero era la de Reina Valera, ¿eh? Y también está, palabra más, palabra menos, está lo que yo voy a leer ahora. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículos 14? Lo titula, esta versión lo titula, el amor que excede a todo conocimiento. Y dice Pablo, ¿no? Esta es palabra de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Repito, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su gran amor, seáis plenamente capaces de comprender junto a todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Yo la primera vez que leí esto se me pusieron los pelos de punta, les digo con honestidad, porque yo he leído esto muchas veces, pero nunca me imaginé qué querían decir con esto. Está hablando que los santos, estos santos, habían logrado una iniciación a través del Espíritu Santo, sin duda, a través de las lenguas de fuego, etc. Ellos habían realmente logrado sus iniciaciones. Cuando se logra la iniciación, inmediatamente se empieza a expandir, porque ya tiene uno el cuerpo-alma y en un nivel adecuado, y se extiende, sin duda, la percepción de la cuarta dimensión. El vehículo creció. Ya tenemos el vehículo adecuado para concebir la cuarta dimensión. Podemos ya no solo ver la anchura, la profundidad y la altura, sino también la longitud. Todavía no entendemos bien qué quiere decir todo esto y no es demasiado necesario que lo entendamos. A mí me admiró que una profesora de física, desde su pupitre, desde su trabajo honesto, haya desarrollado
Algo que seguramente ya tenía también algo desarrollado. La conocimos en el año 1986 en la sede central. Ella en ese momento iba a ser una síndica, uno de los síndicos miembros de lo que se llama, digamos, sería algo así como una junta directiva espiritual, y a partir de ahí a ella le quedaban unos pocos años de vida, cosa que nosotros no sabíamos, no sé si ella sabía. Ella empezó a escribir todos estos libros sin dejar su actividad y nos dio perlas de un conocimiento enorme para la meditación, para la reflexión. Todo esto es para eso, no es para enriquecer nuestra prosapia, es para tratar de ver cómo en todo lo que sea la creación está todo el espíritu del Cristo, ¿verdad? Esto, por lo tanto, es capítulo 1 del libro Ciencia y Religión. Léanlo más despacito, mejor, y seguramente van a sacar más conclusiones que las que acá estamos dando, ¿verdad? Bueno, no sé si a alguno se le ocurrió alguna cosa para agregar o aclarar, o seguimos a otro capítulo. No, ¿me permitiste? No, simplemente fueron con Márquez, ¿no? Cuando conocieron a Elsa Glover, sí, que daba las clases, las conferencias en inglés. Ella las daba en inglés, sí. Pero Márquez decía que aún así, aún sin saber nada de ese idioma, que la entendía. No sé si te pasó a vos lo mismo. Bueno, yo sabía sé un poco de inglés, vos sabías, pero realmente lo entendí con una claridad sorprendente. A mí me sorprendió cómo lo comprendí. Y después Márquez me dijo, yo entendí cosas, pero yo no sé bien inglés. Yo entendí esto, ¿es verdad? Y sí, dijo eso. Eso habla, ¿no es cierto?, de la universalidad. Porque dice que para lograr comprender los santos, por ejemplo, tenían la unión con el Espíritu Santo, que es el que maneja todos los idiomas. Entonces, aquel que logra la unión con el Espíritu Santo, habla, es lo que hacía el Cristo. Él hablaba, pero lo entendían todo. Eso lo dice Pablo en Corintios. En Corintios ya lo dice Pablo. Ya lo dice Pablo. Sí, acá justamente se mencionan algunos otros pares. Yo seleccioné este solo para no extenderlo. Habla de Mateo 17, 24 al 27, Mateo del 20, 18, 19, Mateo 14, 13, 21, Juan 8, 59, Lucas. Bueno, hay un montón. En el libro está, hay que releerlo, mirarlo, meditarlo. Bueno. ¿Me perdonas? Quiero decir que en el libro, en el primer capítulo de Ciencia y Religión, se mencionan otros capítulos bíblicos muy importantes que nos dan más elementos sobre este mismo aspecto para reflexionar. Seguro que si buscamos vamos a encontrar más. No es que ella dio algo para su libro, pero menciona muchos de ellos. Qué lindo, sí, por favor. Es hermoso, realmente a mí me... Arnaldo, la verdad que es una lectura que a uno lo hace analizar hasta dónde uno está parado, porque cuando uno empieza a leer y dice, mirá, qué interesante, y se va llenando de lo que es la filosofía. Mahinder al principio del concepto dice, esto es lo que yo he entendido de la Orden Rosacruz, o lo que me han dicho que yo puedo transmitir, pero tampoco es la verdad última. Si nosotros nos traspolamos, digamos, a lo que vos decías, tenemos una imagen, una conciencia bidimensional. Pues decís, bueno, vos podés teorizar todo en 2 dimensiones. Así como vos veías que se abría la puerta y salía una persona adentro, así también nosotros vimos que el Cristo hizo aparecer panes y peces. Nosotros teorizamos en 3 dimensiones. Dios para nosotros es desde nuestra perspectiva ese Dios. Quizá Dios sea multidimensional. Sí, está mencionado en esta... Yo no leí todo para no perder más tiempo, mira, ya son 12 y 10. Está mencionado, lean, mediten sobre esto porque es muy rico. Sí, es lo que vos decís. Bueno, la verdad que no sé... Dale. Hay una cosa que en todo esto, y a pesar de que en 3 dimensiones nosotros nos consideramos que conocemos y porque nos movemos todos los días, hay algunas cosas más que
por ahí están ocultas. Y son las ilusiones de todos los días en las que nos enfrentamos. Por ejemplo, nosotros pensamos que los pájaros, los peces y los demás animales ven igual que nosotros, pero las flores tienen colores que nosotros no vemos con los ojos, ¿sí? Y me venía a la memoria mientras estaba hablando de todo esto, de lo que me ocurrió hará unos días cuando al obelisco desapareció la punta del obelisco en Buenos Aires, ¿sí? Y estábamos ahí con mi novia y nos hicimos toda una gran película de cómo habrán sacado esa punta, de qué maquinaria habrían utilizado. Y después cuando nos enteramos que simplemente habían tapado la punta, dijimos, nos comimos una gran ilusión. ¿Sí? Incluso en 3 dimensiones nosotros todos los días estamos llenos de ilusiones, ¿sí? Nos juegan esas ilusiones que por ahí nos hacen perder incluso. Nosotros tenemos sentidos limitados. ¿Limitados a qué? Lo hemos charlado en una de las reuniones, ¿te acordás? Justamente esto que está hablando él, lo hemos charlado en una de las reuniones que habíamos tenido, no sé si en Olivos o en Tigre, habíamos hecho una reunión y salieron estos temas. Y justamente nosotros percibimos lo que necesitamos. En este momento percibimos solo lo que necesitamos en este momento. Lo que pasa es que hay cosas que podemos llegar a percibir, que también necesitamos, pero que no las atendemos. Están y no les prestamos atención. ¿Cómo puede pasar esto? Pasa. Por eso que la retrospección tiene este otro sentido. El tratar de recuperar aquello que estuvo y no vimos, ni percibimos, ni sentimos. O sea, para justamente dinamizar toda la capacidad que nosotros tenemos interiormente, que no nos damos cuenta, pero que sí lo tenemos, y con el ejercicio cotidiano de la vida lo vamos desarrollando. La mayoría de las veces no nos damos cuenta. Nosotros, sin embargo, como probacionistas, por ejemplo, tenemos una oportunidad un poco adicional, pero una responsabilidad adicional. Porque aquello que logremos, ¿para qué lo usamos? Para aumentar nuestro hermoso concepto de uno mismo, y no hemos ganado nada si es para eso. Ahora, si lo hemos logrado para desarrollar nuestras percepciones y ponerlas al servicio de una mejor sociedad, aunque sea la sociedad que nos rodee cerca, que por ahí es nuestra familia, podemos ayudar a nuestra familia, no apegarnos a ella, pero al contrario, ayudarlas. Nuestra familia es el primer, vamos a llamarla así, anillo concéntrico de contacto con el resto de nuestra oleada de vida. Si nosotros la tenemos solamente con un apego egoísta, y estamos con problemas. En cambio, si lo hacemos realmente como para hacerles también útil a ellos y enseñarles a ellos lo que nosotros pudimos o no haber aprendido, estamos haciendo un logro con nuestra familia. Si lo hacemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro medio en nuestro hábitat, estamos colaborando con los demás. Y aprendemos del otro también. O sea, la retrospección un poco tiene esa intención. No sé si nos hemos dado cuenta, pero tiene esa intención. Y si no pudimos hacerlo una noche o 2 noches porque estamos muy cansados y no dormimos, seguimos trabajando. Si tuvimos la intención de querer hacerlo, seguimos trabajando con eso.